Bajo la consigna es hasta que los derechos sean hechos, se realiza como cada último viernes de septiembre la Marcha por la Diversidad, una convocatoria multitudinaria que promueve la igualdad de derechos para la comunidad LGBTIQ. La actividad es organizada por la coordinadora de la Marcha por la Diversidad de Montevideo, que convoca a salir a las 18:30 desde Plaza Cagancha y se va a dirigir hasta la Plaza 1 de Mayo. La Intendencia de Montevideo puso a disposición servicios de limpieza y de tránsito. Además, el evento tendrá una carpa de achique, puntos violetas, puntos de hidratación y puestos de información sobre salud vinculada a la diversidad sexual y cuidados en torno al consumo de drogas. Desde ayer se viene desarrollando la denominada previa en la Plaza Cagancha, con puestos de artesanías y emprendimientos locales. Buen mediodía, es un gusto recibirlos en esta edición mediodía. 18 grados es la temperatura en estos momentos en Capital y ya repasamos rápidamente cómo seguirá el tiempo para las próximas horas. El cielo seguirá algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto y neblinas. El viento estará soplando del noreste al norte con una velocidad de 10 kilómetros en la hora. Y ya que tenemos las imágenes de las calles de Montevideo, decirles que con datos del Centro de Gestión de Movilidad, algunos adelantos de algunas calles que estarán cortadas. Hasta las 6 de la tarde no se podrá circular en Benigno Paiva, desde Saldaña da Gama hasta Miguel Grau. También Mini desde Florida hasta Germán Araujo estará cortada hasta las 5 de la tarde por Llenados de Hormigón, y Francisco Rodrigo desde Boulevard Valle Ordóñez hasta Bonaparte. El corte será hasta las 15 horas. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Sol pleno en estos momentos en la ciudad. Vamos con un avance de los principales temas que vamos a desarrollar en esta edición. Hasta las 24 horas de hoy, los partidos políticos tienen plazo para presentar las hojas de votación para las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre. En ese momento cae la veda para la propaganda política. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky explicó a MBD Noticias las razones por que el Movimiento de Participación Popular solicitó a la Corte Electoral se retire la candidatura de Charles Carrera al Senado. El director de Factum, Eduardo Botinelli, estimó que aún es temprano para determinar si la investigación sobre Charles Carrera tendrá impacto en la campaña electoral. En el marco de la celebración de los 100 años de Lágrima Ríos, se presentó la muestra Murales de la Plaza del Museo del Carnaval, que homenajea a las mujeres del candombe. Con entrada libre y gratuita hasta el 13 de octubre se desarrollará la 46ª Feria Internacional del Libro de Montevideo en la explanada y el edificio sede de la Intendencia. Peñarol se metió en semifinales de Copa Libertadores, donde chocará con Botafogo. Anoche empató sin goles ante Flamengo en la revancha de cuartos de final, donde hizo pesar el 1-0 obtenido en la ida en el Maracaná. La pobreza en Argentina se ubicó en el 52,9% en el primer semestre del año, 11,2 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada en la segunda mitad de 2023. El desarrollo informativo, y lo hacemos con temas que son de política, porque la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, explicó a MBD Noticias por qué el Movimiento de Participación Popular resolvió enviar una nota a la Corte Electoral retirando la candidatura de Charles Carrera al Senado debido a la decisión de la Fiscalía de investigarlo por el uso del hospital policial. Es muy digno renunciar a ellos cuando estás en una circunstancia y transformarte en un ciudadano del común. Así que eso me parece bien. Él es abogado, él no quiere cerrar cosas en juicios abreviados, quiere ir a demostrar sus verdades, tiene todo el derecho a hacerlo. Y bueno, y era necesario esa renuncia. No hay nadie imprescindible.
y todos podemos militar desde un lugarcito o desde otro. Y la política no es una carrera, es una pasión, es un compromiso. Por eso está muy bien que haya tomado esa decisión, nosotros la acompañamos. Creo que se puede elevar una nota a la Corte y renunciar, porque creo que hay un antecedente en el caso de Moreira, el de Colonia, una cosa de esa. Él no va a asumir ninguna responsabilidad política, la causa está abierta. Si la causa empieza ahora y tenés ahora la feria judicial, sacar cuenta de los tiempos no te dan, así que eso no es lo que preocupa. Charlas Carrera, que presentó la renuncia al Senado y será tratada la próxima semana en el plenario de la Cámara Alta, confirmó a MD Noticias que le pidió a la lista 609 que retirara su nombre para las elecciones del próximo 27 de octubre. De gira por el departamento de Rivera, Carrera mandó un mensaje a la militancia. Yo lo que les quiero informar es que yo hace unas cuantas horas le comuniqué a mis compañeros del MPP que tuvieran la libertad de bajarme de la lista de senadores. Ya me habían dado el alto honor de elegirme para ocupar el tercer lugar. Pero si se me está usando políticamente para dañar un proceso electoral en el cual el Frente Amplio tiene la posibilidad real de volver a las elecciones, mi nombre, el nombre de Charles Carrera, no será utilizado como herramienta para trabar este proceso que se viene, que es un proceso de cambio, donde lo que hay que tratar son las urgencias de la gente. Cuando me dieron el honor de ser senador de la República, yo tenía la opción de haberme sentado en esa banca como un actor privilegiado de la historia y ver cómo el gobierno herrerista venía a sacarnos todos los derechos, cómo el gobierno herrerista entregaba el mayor activo del país, que es el puerto, cómo cedía soberanía. Pero yo no opté por el camino de sentarme ahí, sino que opté por el camino de ir, de interpelar y de denunciar. Pero bueno, por una acción que tomé hace 12 años atrás, por esa acción se dice que a mí sí se me puede imputar un abuso y no me dan funciones. Bueno, yo quizás que lo que hice fue representando fielmente el mandato que me dio la ciudadanía, que me dieron ustedes, compañeras y compañeros, los compañeros de la 609, los compañeros del Frente Amplio, cumplí ese mandato. Y en ese sentido, tengo la conciencia tranquila que los representé. El director de Factum, Eduardo Botinieri, estimó que aún es temprano para determinar si la investigación sobre Carrera tendrá un impacto en la campaña electoral. Aseguró que para que eso ocurra es necesario que el tema genere interés en sectores tradicionalmente despolitizados. Cuánto entre esto en agenda más permanente y alcance a los sectores que menos siguen las noticias políticas es la gran incógnita en cuanto a qué impacto puede generar. El nivel politizado, bueno, es el que está siguiendo, es el que menos probabilidad de cambio de voto tiene. Puede haber un desarrollo agresivo desde el oficialismo y por lo tanto generar una reacción desde el Frente Amplio, desde defensa por un lado, desde victimización del otro, pero también de respuesta. Y ahí entrar en un terreno complejo, en medio de una campaña electoral, de discusión cruzada sobre cuestiones vinculadas a corrupción o hechos vinculados a la justicia. Botinieri aseguró que este hecho durante algunos días puede quitarle visibilidad al reciente anuncio de que Gabriel Ordóñez será el ministro de Economía y Finanzas de un eventual gobierno del Frente Amplio, aunque acotó que la decisión de nominarlo por anticipado está orientada a generar otro tipo de repercusión. La movida de Ordóñez tiene mucho que ver con señales hacia el sistema político, hacia el mundo empresarial, hacia el exterior, también hacia posibles inversiones desde el exterior, pero también una señal interna hacia el Frente Amplio, ¿no? Es decir, mucho más que un impacto buscado desde el punto de vista electoral masivo, mucho más hacia una discusión desde el punto de vista político, que tiene que ver también con definiciones muy profundas de rumbo de la economía en un próximo gobierno del Frente Amplio. La candidata a la vicepresidencia de Cabildo Abierto, Lorena Quintana, reconoce que los socios de la coalición no acompañan las propuestas de su partido,
pero peor sería volver al Frente Amplio. Se declara como la única fórmula provida y rechaza la ideología de género en la educación, así como que entiende que el feminismo de género actual se para en que el hombre siempre es el culpable. Quintana señala que los ejes de campaña de Cabildo Abierto son seguridad pública, adicciones, la usura y la defensa de la familia y la vida, siendo la única fórmula provida de estas elecciones. Nosotros creemos que peor sería volver al Frente Amplio. En tema de la deuda, la ley la puso el Frente Amplio en el 2007, la que propone o la que permite que hayan tasas de usura. Nosotros entendemos que hay una ideología en la educación que hace daño a nuestros hijos, la trae el Frente Amplio. Pero es verdad que el Partido Nacional, el Partido Colorado en especial, quien es hoy candidato a vicepresidente, estuvo al frente de la educación, se hizo una reforma y no quitaron ni un punto de una coma de esa ideología, ¿no? Claro. Es verdad lo que tú decís, en muchas propuestas Cabildo Abierto tiene una identidad propia, hay cosas que no comparten nuestros socios de la coalición, pero entendemos que peor sería volver al Frente Amplio. Quintana también señala que la prioridad es que a los niños no se les enseñe algo que no es ciencia. No se siente representada por el movimiento feminista actual donde el hombre siempre es culpable. Sin duda que las primeras mujeres lucharon por nuestros derechos y nuestra igualdad en oportunidades. El feminismo actual, el feminismo de género actual, creo que no, creo que se para de decir el hombre siempre es el culpable y la mujer es la víctima. La actual postura que salen en una marcha como el 8 de marzo a tirar bombas de pintura a una iglesia, a mostrar las lolas, sin duda que para mí ese feminismo no me representa, no lo comparto. Entiendo que las primeras sí han logrado nuestra oportunidad. La directora de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, Florencia Astori, señaló que Uruguay, si bien no ha retrocedido deliberadamente, sí hay un estancamiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ por el recorte de presupuestos y la no generación de acciones afirmativas, lo que explica que la consigna de la Marcha por la Diversidad sea hasta que los derechos sean hechos. Astori ve con preocupación el avance de discursos conservadores en la región, inclusive en Uruguay. Leyes sigan escritas no quiere decir que esas leyes se estén cumpliendo. La ley integral trans que propone que las personas trans tienen que representar un cupo del 1%, no estamos ni cerca, estamos en el orden del 0,08%. Son muy pocas las instituciones públicas que cumplen este cupo, la Intendencia es una, la Agencia Nacional de Vivienda es otra, después son 4 instituciones, la Caja de Jubilaciones y la UTE. Creo que es importantísimo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la promoción, que yo entiendo que en este último tiempo se ha recortado muchísimo, todo lo que tiene que ver con la educación, con la formación, con los presupuestos. Astori fue consultada sobre el avance de discursos conservadores que, según la directora de Diversidad de la Intendencia, desconocen declaraciones de Naciones Unidas suscritas por nuestro país. Quienes gobiernen en el próximo periodo tienen que ser personas que representen a la sociedad toda y la comunidad es parte de la sociedad, o sea que desconocerla me parece, faltar a los derechos de nosotros, de estas personas, quienes integramos la comunidad LGBT, pero además del orden del desconocimiento, porque el Uruguay ha suscrito y ha reivindicado lo que las Naciones Unidas en el año 2008 proclamaron, vinculado a una declaratoria en torno a la identidad de género y las orientaciones sexuales, que implica que todos los estados deben disponer de las herramientas administrativas y legislativas para garantizar la no discriminación. La marcha por la diversidad, que partirá 18:30 desde Plaza Cagancha, se dirigirá por 18 de julio hasta Libertador y con la consigna, como decíamos recién, hasta que los derechos sean hechos. Con este tema y sobre las acciones de la Intendencia está nuestro compañero Eduardo Delgado, a quien ya saludamos y damos la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Pilar. Así es, seguimos en tema de la marcha de la diversidad, en este caso de cómo afecta al tránsito de Montevideo, ¿no? Cómo se manejará la ciudad y las zonas que abarca la marcha en ese instante. Por eso estoy con Fernanda Targavita, directora de Tránsito de la Intendencia. Fernanda, ¿cómo es el operativo para esta jornada? Bueno, efectivamente, hoy nos convoca una nueva marcha por la diversidad. Ya desde la mañana estamos con cortes en lo que es la circunvalación de Plaza Cagancha, está cerrada, se está permitiendo el acceso a los vecinos y las vecinas que allí viven, pero está cerrado, y a partir de las 17:30 horas ya va a estar cortada la avenida Rondó, entre Colonia y Uruguay, permitiendo el atravesamiento hasta la hora 18:30, ¿sí?
A partir de esa hora se extenderá el corte de Rondó hasta Cerro Largo, quedando cerradas todas las intersecciones. También desde esa hora se va a cerrar todo el circuito de circulación de la marcha. Vamos a estar entonces cerrando, además de Rondó, todo lo que es Avenida del Libertador en toda su extensión y en ambas sendas, desde Colonia hasta el Palacio Legislativo. Entonces, además vamos a tener el corte de lo que es 18 de julio entre Cuareim y Paraguay y la Avenida General Flores entre Yatay y Avenida de las Leyes. Los desvíos de tránsito son muchísimos, los invitamos a que se acerquen a la página y puedan ver, así como las nuevas paradas que van a estar y los desvíos de lo que es el transporte colectivo. Lo que estamos previendo, bueno, es que los cortes de tránsito por las avenidas 18 de julio, Rondó y Libertador se levanten a medida que pase lo que son los últimos participantes de la marcha, ¿no? Prevemos que será alrededor de las 22:30, pero bueno, esto va a acompañar lo que sea la dinámica, por supuesto, de la marcha. Y el corte que va a permanecer activo hasta más tarde, probablemente la madrugada del sábado, va a ser el de la Avenida General Flores. Para el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es gestionando el tránsito con inspectores y también con policía de tránsito, ¿sí? Y bueno, lo que hablábamos un poco de las líneas de transporte, eso, que entren en la web, que se informen y por supuesto, como decimos todos los años en las marchas de este tipo, que tienen mucha convocatoria, planear los viajes con tiempo, quienes tengan que atravesar, fijarse bien la hora que van a pasar y bueno, un poco de paciencia porque esto es una marcha que moviliza a toda la ciudad y bueno, tratar de disfrutar quienes participen y quienes no participen, saber que bueno, puede haber alguna dificultad para atravesar sobre todo lo que es Rondó y Avenida del Libertador, por supuesto. ¿Y qué implica para la Intendencia en cuanto a cantidad de funcionarios dispuestos a esta tarea y si hay colaboración con otras dependencias estatales? Sí, por supuesto. Nosotros además estamos trabajando desde lo que es la administración, en particular desde Tránsito, hace mucho tiempo ya, en lo que es la organización. Todo el personal que va a estar hoy está abocado a la tarea esta. Vamos a estar tratando de facilitar en todo lo que sea posible y por supuesto va a estar limpieza, como siempre, y todas las organizaciones que habitualmente apoyan a la marcha, hoy trabajando para que sea un éxito, un año más. Muchas gracias, Fernanda Tagaviti, muy amable. Gracias a ustedes. Pilar, como decíamos, Marcha de la Diversidad. Bueno, además, como todos sabemos, transmisión, como todos los años, de TV Ciudad, de esta marcha con tanta historia en el país. Muchísimas gracias, Eduardo. La transmisión justamente de TV Ciudad va a ser a partir de las 19:30, que la pantalla estará totalmente abocada a transmitir lo que esté pasando en esa marcha, que como dijimos parte 18:30 desde la Plaza Cagancha. Ahora nos vamos a la Corte Electoral para encontrarnos con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, con novedades. ¿Cómo estás? Sí, Pilar, buen mediodía para todos. Como ustedes informaron en titulares, el MPP resolvió enviar una notificación a la Corte Electoral para bajar el nombre del senador Charles Carrera de la lista que compite para el próximo periodo de gobierno. Además, hoy en la Corte Electoral se vence el plazo para presentar las listas y además a 30 días de las elecciones se levanta la veda electoral para los partidos. Y para hablar de todos estos temas estamos con el ministro José Ignacio Corseñac. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, en cuanto al tema de Carrera, ¿cómo se acciona el mecanismo una vez que llegue aquí la notificación? Bueno, vamos a ver, primero lo que hay es una hoja firme, una hoja de votación firme con el señor Carrera incluido en esa hoja de votación como candidato. En la medida en que eso no llegue a la Corte comunicado por parte de su sector o su partido político diciendo que se solicita que no se lo proclame, la candidatura de Carrera sigue vigente. En segundo lugar, la hoja está firme, decía yo, por determinación legal. Las nóminas se mandan, después se manda una hoja y después que están publicadas y transcurren 48 horas, esas hojas van a competir en la elección porque quedaron firmes y eso es por determinación legal. Por lo tanto, aun cuando hubiera algún candidato que hubiera presentado después la voluntad o manifestado la voluntad de que no se lo proclamara, esa hoja va a competir en la elección. Después no se lo proclamará, si esa es la determinación que se tomó y si llegó la comunicación a la Corte, cosa que hasta ahora a mí no me consta. Lo que hay son manifestaciones que han trascendido de que el senador Carrera se pronunció en ese sentido. ¿Quién tiene que comunicar eso? Lo tiene que comunicar el partido político y el sector. ¿De qué manera? Por una nota dirigida a la Corte.
Eso no ha ocurrido hasta ahora, hasta donde yo sé. Nosotros en unos minutos vamos a tener una reunión de la Corte va a seguir sesionando de manera permanente hasta las 12 de la noche, porque justamente, como se recordaba, hoy es el plazo último para entregar las hojas de votación que van a quedar aprobadas por la Corte. Entonces, y que van a ser las que van a competir en la elección del 27 de octubre dentro de un mes. Entonces, bueno, estamos esperando eso. Si hay comunicación, la Corte tomará la resolución que tiene que tomar. ¿Para qué comunicación Pero se eso saca de la va a lista? incidir, no, eso va a incidir en el momento de la proclamación. Si la hoja de votación queda firme, la hoja de votación va a ser la que va a competir en la elección. Ministro, para que quede claro, yo hoy voy, tomo una lista de las 609, está Charles en la lista y el día de la votación pongo esa lista. ¿El voto es válido? El voto es válido, naturalmente, el voto es válido, porque fue la hoja que quedó firme. Después está el tema de la proclamación, que eso ocurre después de que se realice el escrutinio y se hagan las adjudicaciones para cada uno de los partidos y los sectores dentro de los partidos. Y ahí se verá, si hay una nota solicitando que no se lo proclama, ingresará el suplente correspondiente. En caso de que hoy se presenta la nota por parte del Frente Amplio y MPP solicitando que no se proclame a Carrera, que haya alguna resolución judicial en este periodo hasta que se proclame en caso de ser electo, ¿hay posibilidad de marcha atrás? Ese es otro tema, que tiene que ver con una determinación judicial que si es que se toma y que comunica y está dentro de lo que establece la Constitución como causal de suspensión de ciudadanía en el artículo 80, es decir, un delito por el cual pueda acarrear pena de penitenciaría. Si eso fuera así, si todo eso ocurriera, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, lo que es un pedido de desafuero de parte de una fiscal, se verá cómo se procede en ese momento, porque lo que va a acarrear, si es que ocurre, es una suspensión de ciudadanía, pero creo que nos estamos adelantando. Ahora no podemos hablar de nada de eso. Lo único que hay ahora es una renuncia a un senador y la manifestación, que todavía no se ha materializado, por lo menos en términos formales. La Corte no tiene noticia hasta ahora de que ha renunciado a la candidatura para la cual estaba integrando una hoja de votación. Sucede lo contrario, que se declare que es inocente y desde el MPP y el Frente Amplio entiende que tiene que asumir. Después se verá. Tiempo todavía. En este momento la Corte no ha tomado ninguna resolución, no la puede tomar en la medida en que no venga ninguna comunicación, después se verá. ¿El plazo para esa comunicación tiene que ser hoy sí o sí? A ver, la comunicación puede ser posterior, porque tiene que ser antes de la proclamación. Puede ser después. Ahora, no es definitiva, un pedido de no proclamación se puede cancelar si algo cambia. Veremos, No hay limitación, esa es la pregunta. veremos, es un tema que de producirse la Corte lo tendrá que discutir y resolver. Pero hasta ahora lo que hay es lo que se ha informado que hay y no hay más que eso. Todo lo demás son especulaciones, yo no me quiero pronunciar respecto de otras cosas ni de las posibles derivaciones supuestas de lo que puede ocurrir con un juicio. Eso no ha ocurrido hasta ahora y por lo tanto lo que yo les digo es que electoralmente, si una hoja queda firme, la hoja va a estar en las comisiones receptoras de votos para que sin cambios para que la gente vote. ¿Cuántas hojas de votación firmes hay? Y bueno, yo ahora no tendría que ver porque las de la mañana no las he relevado. Había cerca de 80 en Senado en el día de ayer. Seguramente va a haber mucho más. Porque hasta allí entonces estaba hablando José Ignacio Corseñac, ministro de la Corte Electoral. Hasta la medianoche va a haber tiempo entonces para hacer llegar las listas. Nosotros ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma seguimos con más MBD Noticias. Bloque de MB Noticias, 18 grados es la temperatura actual. El economista Ignacio Muncho celebró que el expresidente de la República, José Mujica, se haya expresado en contra del plebiscito de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT y organizaciones sociales y pidió que otros referentes nacionales se pronuncien al respecto. Reiteró que de aprobarse esta reforma se va a generar una confiscación de ahorros individuales, afectando la marca país a nivel internacional. Muy importante, creo que en la medida que referentes como Mujica hablen al respecto y se pronuncien de forma contundente sobre las consecuencias nefastas que puede tener para el país la aprobación de este plebiscito,
es muy relevante, más aún cuando uno ve en las encuestas de opinión pública el enorme desconocimiento que hay por parte de la población de lo que implica este plebiscito. Por lo tanto, saludamos este tipo de expresiones y instamos a que otros referentes a nivel nacional insistan sobre el tema, porque hay que decirlo y repetirlo, porque se viene un mes muy importante para el futuro del país, porque en un mes los uruguayos van a estar resolviendo si queremos seguir con esta insignia que nos ha posicionado en el mundo en los últimos años, y estoy hablando de los últimos 40 años, donde el Uruguay se presenta, su carta de presentación a nivel mundial es la seguridad jurídica, es la certeza, es el respeto de los contratos. Esto, repito, ha sido utilizado y va a seguir siendo utilizado en la medida de que no se apruebe el plebiscito por todos los gobiernos. Es nuestro activo en el mundo y por lo tanto tenemos que cuidarlo entre todos los uruguayos. Y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, también contestó a declaraciones del expresidente Mujica, quien dijo que si se confirma la reforma constitucional sobre la seguridad social puesta a plebiscitar el próximo 27 de octubre, sería un caos. Para el dirigente sindical, cada avance del movimiento social ha sufrido una campaña de miedo y esta es una más. El expresidente es una persona reconocida a nivel internacional, naturalmente es muy querida en el país, y a nosotros nos constan dos cuestiones: que él ha tenido siempre una sensibilidad y una preocupación por los más humildes, y es una persona de diálogo, de conversación. Justamente este plebiscito que impulsamos es estrictamente para los hogares más vulnerables y para la gente más humilde. Yo realmente estoy convencido que no se puede producir calamidad alguna porque un jubilado que gana 18.000 pesos pase a 22. Y además, si uno mira la historia, el problema que está planteado con una campaña que se parece mucho más a generar terror, a generar miedo en la gente que a sostener fundamentos sólidos, es que cada vez que el movimiento popular tuvo un avance, tuvo una cosa importante, antes estuvo precedida por una campaña de miedo. Como ejemplos de estas campañas de miedo, Abdala mencionó la ley de 8 horas en el gobierno de Valle y Ordóñez, la vinculación del aumento jubilatorio al índice medio de salarios, cuando se evitó la privatización de las empresas públicas y cuando se reinstalaron los consejos de salarios en 2005. Y hoy es un día muy especial para libreros, autores y también para público en general, porque se está inaugurando la Feria Internacional del Libro aquí en Montevideo. La información la trae nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, ¿cómo estás? Nuevamente contigo. Sí, Pilar, así es. 46ª Feria Internacional del Libro de Montevideo se inauguró hoy viernes y estará hasta el 13 de octubre aquí en muchos lugares diferentes de la Intendencia de Montevideo, desde la Explanada, el Atrio, hasta algunos de los salones donde hay un montón de actividades. Hay que recordar más que en todas son con entrada libre y gratuita al predio. Estuvo una conferencia donde se anunciaron justamente algunas de las características de esta feria, diferentes expositores, los stand clásicos, autores de diferentes partes del mundo que nos visitan y alguna novedad también, como por ejemplo un espacio de cuidados que tendrá la feria en esta ocasión. A esto se suma también librerías de la ciudad, que será por primera vez que funcionará en la Feria del Libro y es con la participación de editoriales independientes, revistas académicas, organizaciones sociales que presentarán sus diferentes catálogos, entre lo que se encuentran revistas, libros de diversos géneros, tales como poesía, dramaturgia, ensayos, narrativa, entre otros. Conversamos con la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Ovaldía, quien nos relata algo de lo tanto que trae esta Feria Internacional del Libro de Montevideo. La verdad es que estamos muy conformes con lo que ha sido el crecimiento de este trabajo conjunto con la Cámara Uruguaya del Libro. En todos nuestros años hemos ido creciendo y perfeccionando esto que no es un producto en sí mismo, es una suerte de desafío, un punto de encuentro, una cita obligada para mucha gente que ya la tiene dentro de su calendario de actividades o de
o pensada como un espacio de sensibilidad, un lugar donde sabe que va a pasar bien, donde ya ha vivido experiencias gratas y donde hasta ahora, según vemos, quiere volver. La feria es un lugar de encuentro obviamente de muchos escritores uruguayos, pero también habrá visitantes extranjeros. Sí, vienen números muy valiosos, el último premio Alfaguara viene especialmente de España, una escritora argentina hiper reconocida de la cual se está estrenando ahora una película, estará presente. ¿Llegan a cuántos los invitados extranjeros? 37, si la prensa ya lo sabe y ese número es perfecto, son 37 los escritores que llegan a presentar sus libros, más los de aquí y algunos de nosotros que hacemos el link con una suerte de anfitrionía. Tenemos además un espacio de cuidados que siempre le decimos a la población, no dejen de venir en familia. Primero porque para los niños es altamente educativo empezar el contacto con el libro, aunque sea el libro que no se lea, que sea el libro objeto, el libro de tocar, el libro que tenga texturas, el libro que tenga botones. Ese es el primer encuentro. Después, si los mayores quieren elegir libros y se demoran, hay un espacio que es el espacio de cuidados donde la gente menuda puede ser bien atendida, puede divertirse, puede estar cuidada y padres, madres, tíos y abuelos hacer el recorrido y la selección de los libros que quieran. Y si no, elijan los fines de semana para pasarlos acá. Es un lugar cuidado donde todos salimos mejores de lo que entramos. Agregar, Pilar, que, bueno, además de, por supuesto, muchísimos autores nacionales que estarán aquí en la feria, de esos 37 autores extranjeros que hablaba María Inés Orbaldía, son de 11 diferentes nacionalidades. La enorme mayoría de Argentina, pero también de otros países con una literatura muy poco conocida en Uruguay, como por ejemplo un poeta de Kurdistán, otro poeta haitiano residente en Francia, entre los invitados. Agregar el tema de los horarios, muy relevante para quienes visitan la feria, un lugar ya clásico en estas fechas en Montevideo. Estamos hablando de domingos a jueves de 12 a 21 horas y de viernes y sábados de 10 a 22 horas, Feria Internacional del Libro de Montevideo hasta el 13 de octubre. Estamos anotando entonces esos horarios, Eduardo, para poder visitar hasta el 13 esta Feria Internacional allí en el atrio de la Intendencia. Vamos ahora con otros temas, porque el colectivo Familias Presentes marcó la diferencia con el trabajo del Ministerio del Interior, que prevé que en 18 meses se solucione el problema del hacinamiento carcelario. Esta situación nunca se sabe cuándo se puede repetir, con qué características, y es lo que se vive cotidianamente. Cada tantos meses suceden situaciones más extremas como estas. Pero la situación de violencia y de abandono interno se vive cotidianamente. ¿Les sorprende que esto vuelva a pasar en el mismo lugar después de todo lo que pasó y de todo el trabajo que hicieron interinstitucionalmente? Y lamentablemente nos sorprende. Nos sorprende porque en realidad en el módulo 4 había 800 personas el 28 de diciembre con una capacidad real de 378 y ahora con las mismas plazas reales de 378, ayer había 700. Y en realidad nosotros no hemos visto que se hayan tomado medidas importantes que permitan abatir el hacinamiento y o generar algún tipo de vida cotidiana que permita una convivencia menos conflictiva, producto de tener actividades, de poder tener desgaste de energía en una actividad deportiva, en tener una actividad educativa, alguna actividad creativa que permita canalizar la energía y las emociones por vías más saludables, ¿no? Y que tengan que ver con el objetivo del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es precisamente la rehabilitación. El colectivo Nodo, acá en Neptuno No, presentó ante el Ministerio de Ambiente una solicitud para que no se otorgue la autorización ambiental al proyecto de Neptuno, orientado a construir una planta potabilizadora de agua sobre el Río de la Plata. La cartera había fijado la audiencia pública para el próximo 3 de octubre en la localidad de Rafael Peraza, departamento de San José. Se presenta este escrito haciendo observaciones jurídicas más que nada al trámite administrativo de autorización ambiental, también observaciones técnicas que ya se venían haciendo y en definitiva se solicita que no se apruebe este proyecto por todas las irregularidades e ilegalidades, tanto jurídicas y también como por la falta de información
que hay en esta puesta de manifiesto, porque hubo una puesta de manifiesto por parte del Ministerio del informe ambiental resumen, y bueno, consideramos que el informe ambiental resumen es para informar a la población y no tiene la suficiente información y los suficientes estudios como para poder lograr tener una convicción de la viabilidad o del perjuicio ambiental del proyecto. Ya fue denunciado, incluso hay una acción judicial y hay una medida cautelar que se le obliga a OCE que no realice este contrato porque bueno, el Poder Judicial consideró de que se tiene que tomar declaración tanto a la academia como a las autoridades sobre si realmente se está realizando como una especie de privatización parcial del suministro de agua potable para la zona metropolitana. Considerando que el artículo 47 de la Constitución justamente resguarda ese tema y aclara de que el suministro de agua potable solo puede ser prestado directamente por la OCE, o sea, por el Estado. La Federación de Cooperativas de Vivienda FECOVI denuncia públicamente que la Administración Nacional de Vivienda pretende desalojar y rematar una cooperativa Maldonado, dejando en la calle a 25 familias que abonaron en tiempo y forma su préstamo. El próximo miércoles se reunirá el directorio de la Agencia Nacional de Vivienda, ANV, para analizar la situación y dar una respuesta. FECOVI realizará una movilización el 4 de octubre y no descarta tomar acciones legales. En este momento la cooperativa se vio con la sorpresa de una notificación intimando para evacuar una vista con plazo de 10 días. En este momento la Federación se encuentra tomando medidas gremiales y legales, puesto que entendemos que se están violando los acuerdos que tenemos con la Agencia Nacional de Vivienda y toma totalmente por sorpresa a esta cooperativa y a toda la Federación. ¿Qué pasó con los préstamos que se habían pagado en fecha? ¿Qué es lo que está reclamando la ANV? Bien, los préstamos se saldaron en su momento, la cooperativa saldó su préstamo en la totalidad. Lo que está reclamando la ANV son los mal llamados colgamentos. No se están acordando de que ya teníamos acuerdos previstos con la misma agencia. En el año 2007 se firmó un preacuerdo y esto es lo que no se está cumpliendo. Entonces, no sabemos si es que existe una diferencia interna dentro de la agencia con su sucursal en Maldonado. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no se están respetando. El municipio de aquí en Montevideo anunció que trabaja en la declaración del barrio Jardín del Parque Rodó. El anuncio se hizo en una audiencia pública que se realizó en la Facultad de Arquitectura. Ese interés de los vecinos, esa preocupación de los vecinos, que nació de la demolición de una casa hermosa, nos ha llevado al municipio B a declararlo de interés municipal y lo estamos confirmando en esta audiencia pública. En realidad estoy sustituyendo a la alcaldesa Silvana Pisano, que a su vez es arquitecta y urbanista, y ha tomado esta iniciativa de los vecinos, esta preocupación de los vecinos, con una dedicación e interés muy particular por su sensibilidad arquitectónica. ¿Y qué implica esto de preservar el sitio, de declararlo como de interés municipal? Proteger justamente el conjunto del barrio, no solo cada una de sus casas, de sus construcciones, el conjunto del barrio en sí, para que no suceda lo que sucedió hace unos meses, cuando los vecinos se despertaron sorprendidos. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, manifestó gran preocupación por la situación de COPSA, que considera insostenible para los trabajadores y usuarios. Analizan medidas y consideran que la solución no debe ser el aumento del precio del boleto. Una situación muy difícil. Una vez más, la empresa no le ha pagado el salario a los trabajadores, les debe parte del salario de agosto, les debe parte de los salarios vacacionales a todas las personas que salieron desde junio en adelante. A pesar del préstamo que había recibido la empresa, un préstamo multimillonario con fondos del BROW, pero nuevamente están incumpliendo. Nos preocupa la situación actual, nos preocupa qué va a pasar de acá hasta marzo cuando asuma el nuevo gobierno. Nosotros pretendemos y hemos hablado con algunas fuerzas políticas que en el próximo gobierno haya una solución de fondo al tema de la empresa, porque esta situación es insostenible, tanto para los trabajadores como para los usuarios. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es poner un parche en este periodo, que los trabajadores lleguen lo mejor posible, al menos trabajando
con cierta tranquilidad y cobrando los salarios hasta marzo. Marrero agregó que con el Ministerio de Transporte coinciden en el análisis, pero esa Secretaría de Estado no ha hecho propuestas con excepción de pagar un porcentaje más en algunos boletos de estudiantes y se les comunicó que no se estudia el tema porque la ministra de Economía no está en el país. Agregó que hay falta de seriedad de la empresa en la negociación y se analiza una serie de medidas en el sector del transporte colectivo desde la próxima semana. Desde la UNOT no se considera la suba del boleto como solución inmediata porque aquí el problema es de la empresa. Brevísima pausa, a la vuelta de la misma ya venimos con el último bloque de MBD Noticias y temas internacionales. En el marco de los 100 años del nacimiento de Lágrima Ríos, el Museo del Carnaval inauguró una serie de murales en su patio homenajeando a las mujeres referentes del candombe en nuestro país. Lola Acosta, la única retratada que vive, habló sobre este homenaje. Queríamos darle al tablado popular un marco también de homenaje a las mujeres del carnaval, dado que el museo no tenía hasta hace unos años una zona específica sobre el aporte de las mujeres al carnaval. Ahora lo tenemos adentro, también lo tenemos aquí fuera. Este mural es enorme, ¿verdad? Ustedes lo ven y es enorme. Pero quiero decirles esto, ese mural es así de chiquito comparado con todo lo que yo hice para la cultura. Lo agradezco, sí, la verdad, es divino, porque la verdad que es un reconocimiento brutal estar ahí junto a esos monstruos de mujeres que tuvimos, Rosaluna, Lágrima Ríos, en la cual hoy le estamos haciendo el marco justamente de los 100 años de ella, y Marta Bularte, la primera mujer que se puso al frente a la cuerda de tambores. Entonces para mí es un tremendo honor porque de todas ellas tengo algo. Y ahora vamos a hablar de Peñarol, que con mucha autoridad empató sin goles ante Flamengo en la revancha de cuartos de final de Copa Libertadores. Hizo pesar el 1-0 obtenido en el partido de ida de Maracaná y se metió en semifinales, donde chocará con Botafogo. También decirles que el partido comenzó con los brasileños tomando el control del partido, atacando a un equipo Mirasol que se paró bien y trató de responder con velocidad. Flamengo tuvo la primera cuando Gerson colocó un centro al área que Plata conectó, pero estaba Aguerre para asegurar su arco. Sobre los 20 minutos, una falta sobre Leandro Fernández terminó en un tiro libre que ejecutó el número 8 y se encontró con las manos del arquero que sacó el esférico. Durante todo el partido, los carboneros mantuvieron el ritmo y la concentración para cerrar las posibilidades de un empate que obligara a definir por penales. Los partidos semifinales serán las semanas del 22 y 29 de octubre, con partidos entre River de Argentina, Atlético Mineiro y Peñarol Botafogo. Muchas cuestiones están sucediendo en el exterior y con la información internacional, su desarrollo, estamos recibiendo con mucho gusto a Alejandro Gavar. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Pilar, buen mediodía, aquí estamos nuevamente, como todos los viernes, haciendo una especie de raconto de lo que ha dejado esta semana en materia informativa de lo que está ocurriendo en el mundo. Y es que ha pasado muchísimo y la mayoría de las cosas, naturalmente, están muy relacionadas. Se está desarrollando la 79ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy fue un día muy especial porque compareció el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en medio de la polémica y de uno de los grandes temas que han centrado la atención de esta asamblea, que ha tenido las guerras por un lado como eje de las discusiones, que ha tenido también el cambio climático, la desigualdad, la inteligencia artificial y el uso que de ella se está haciendo por parte de las sociedades modernas. Y hay que referir primero lo que dijo la máxima autoridad de la ONU, el secretario general Antonio Guterres, con quien se reunió además el presidente Luis Lacalle, que estuvo en la asamblea hablando de Venezuela, que fue otro de los temas por supuesto, pero volviendo a Guterres, volvió a poner énfasis en
la situación tremenda que vive el mundo desde todo punto de vista, en la no solución de los problemas de desigualdad, en la no solución de los problemas bélicos, en el cambio climático, en la contaminación, y volvió a insistir en ese concepto de que el mundo va hacia un despeñadero, de no cambiar un poco las cosas en el planeta. Por otra parte, hubo también algunas figuras que centraron la atención, por ejemplo, la despedida del Consejo de la Asamblea, General, estamos hablando del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, unos destaques que tuvieron algunos líderes latinoamericanos, Lula da Silva, por ejemplo, que volvió a insistir con que hay que reformar la ONU para que sea un lugar más democrático y donde América Latina y África tengan un protagonismo que los incluya dentro de una presencia permanente en el Consejo de Seguridad. Lula habló también de otras cosas, del cambio climático, de la desigualdad, del efecto que eso tiene en el mundo, y volvió a insistir también en la necesidad de tomar distancias de los partidismos en algunas de las guerras que se están desarrollando en el mundo, aunque volvió a fustigar la situación de Oriente Medio y en particular el rol que allí tiene Israel, algo muy similar a lo que hizo el presidente colombiano Gustavo Petro. Otro de los discursos muy esperados, pero en este caso por lo disruptivo, fue el del presidente argentino Javier Milei, quien se refirió a la política de la ONU como de corte socialista, habló de que mantiene a burócratas internacionales, que atenta con sus políticas contra la libertad de las personas, y hay que recordar además que Argentina fue uno de los países que no adhirió al Pacto del Futuro, que fue un pacto que se firmó previo a la Asamblea General con la firma de más de 150 países que tratan de buscar soluciones de consenso para todos estos temas que estuvieron sobre la mesa. Y allí también, por supuesto, el tema de las guerras, donde Zelensky volvió a atacar a Rusia, donde Rusia volvió a defenderse con sus posturas, y naturalmente el tema de Oriente Medio. Ayer habló el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, quien volvió a insistir en la necesidad de que Israel respete, que deje de ocupar territorios, que se le devuelva a los palestinos su identidad y, por supuesto, la defensa de un Estado palestino permanente. Esto tuvo hoy su contrapartida, como decíamos, con la presencia de Netanyahu, que cuando ingresó a sala, bueno, tuvo que vivir el retiro de algunas delegaciones que no quisieron escucharlo directamente, volvió a insistir con sus argumentos de que el mundo vive un ataque terrorista permanente contra lo que es el sistema, digamos, occidental y cristiano, por un lado, pero también habló de los planes de Irán de empezar a generar un área de influencia que de hecho tiene, y que Israel no va a detener la guerra hasta tanto logre sus objetivos, que ahora están centrados naturalmente en el norte de Israel, en la frontera y dentro del Líbano. Por otra parte, hubo sí algunas reuniones, porque ha habido muchas reuniones paralelas en este interín, donde se trató el tema de una tregua en Oriente Medio. Sin embargo, la guerra se extiende hacia el Líbano, eso es un hecho. Israel dijo que va a continuar con sus ataques, ha desplazado 2 brigadas hacia el norte de Israel desde Gaza, porque también se especula con la posibilidad de una incursión terrestre que tendría un alcance tremendo, y también se maneja por allí la posibilidad de que se vuelva a establecer en el sur del Líbano una franja de seguridad por parte de Israel para contener los ataques de Hezbollah y en este caso llevarlos más allá del río Litani, que es la frontera que se han propuesto para esa franja de seguridad, pero eso todavía quedará por verse para los próximos días. En otro orden de cosas, y dejando un poco de lado los temas de la ONU y los temas de las guerras del momento, hablamos de la pobreza en Argentina para cerrar brevemente, para decir que el INDEC dio a conocer que aumentó el número de pobres, que está en el 52,9% de la población argentina, unos 15 millones más de 15 millones de personas. De ellos, el 18% está en la indigencia total en el último semestre. Y esto también es un aumento importante con respecto a los números que cerraron el año 2023 y que constituye un aumento de la pobreza del 11,2% de acuerdo a los datos que en este caso, y como siempre ocurren, fueron brindados por el INDEC, lo que habla a las claras de cuál es la situación en este momento que se está viviendo en Argentina con el tema de la pobreza, que está ligado y atado
también a una situación que ya venía dándose desde hace mucho tiempo y que se ha visto agravada con las políticas de ajuste que ha propuesto el presidente Milei, quien dijo que no las va a cambiar hasta tanto logre ese tan ansiado déficit cero que ha defendido a ultranza, incluso a este costo que está teniendo la sociedad argentina en materia de pobreza y de indigencia, particularmente, y eso también habría que desglosarlo, en las provincias más pobres del país, en el noreste, en el noroeste, pero también en vastas áreas del Gran Buenos Aires. Ese panorama seguramente va a seguir. Más tarde estaremos ampliando estas y otras informaciones, como el lío bárbaro que hay entre España y México por estas horas, con la no presencia de España a raíz de ese enfrentamiento que ha mantenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con la corona española, de la cual vamos a estar hablando también más adelante, Pilar. Lo invitó al rey a la asunción de mando presidencial, ¿no? Nada más y nada menos. Y esto tiene que ver porque el rey, recordemos, no contestó una carta que hace 5 años y que volvió a leer ayer López Obrador en sus mañanitas, le envió para que España pidiera perdón por los crímenes cometidos durante la conquista. Es todo un tema, y en España también. Y ni hablar, y además fue en el 2019, es decir, viene de largo ese pedido de perdón, bueno, ahora se concreta. Y no ha cambiado la política, porque Sheinbaum parece que la mantiene. Bueno, gracias, Alejandro. Hasta luego. Nosotros hasta aquí llegamos con esta edición mediodía de MBD Noticias. Quedan ustedes ahora en compañía de la programación de TV Ciudad. Recordarles que el informativo central esta jornada va a emitirse 18:30, porque a las 19:30 va a estar la transmisión especial de la Marcha por la Diversidad 2024, bueno, con todo en la pantalla de este canal. Pasen ustedes muy bien, buen fin de semana, recuerden a las 19 el domingo y nosotros a las 8 el lunes. Pase bien. Hasta las 24 horas de hoy, los partidos políticos tienen plazo para presentar las hojas de votación para las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre. En ese momento cae la veda para la propaganda política. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky explicó a MBD Noticias las razones por que el Movimiento de Participación Popular solicitó a la Corte Electoral se retire la candidatura de Charles Carrera al Senado. El director de Factum, Eduardo Botinelli, estimó que aún es temprano para determinar si la investigación sobre Charles Carrera tendrá impacto en la campaña electoral. En el marco de la celebración de los 100 años de Lágrima Ríos, se presentó la muestra Murales de la Plaza del Museo del Carnaval, que homenajea a las mujeres del candombe. Con entrada libre y gratuita hasta el 13 de octubre se desarrollará la 46ª Feria Internacional del Libro de Montevideo en la explanada y el edificio sede de la Intendencia. Peñarol se metió en semifinales de Copa Libertadores, donde chocará con Botafogo. Anoche empató sin goles ante Flamengo en la revancha de cuartos de final, donde hizo pesar el 1-0 obtenido en la ida en el Maracaná. La pobreza en Argentina se ubicó en el 52,9% en el primer semestre del año, 11,2 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada en la segunda mitad de 2023. Bajo la consigna "es hasta que los derechos sean hechos", desde las 18:30 horas se realizará la Marcha por la Diversidad, que es una convocatoria multitudinaria que promueve la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+.